En este barrio, al este de Montreal, vive Clara Montoro, una aragonesa que con 16 años dejó su Villarquemado natal para venir hasta aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Daniel? Encantado de conocerte por fin. Igualmente, bienvenidos a mi casa. Pasar. Venga, vamos. ¿Te acuerdas mucho de cómo fue tu llegada aquí o no? Cuando me pongo a pensar, siento... Mira, es raro, ¿eh? Porque cuando lo hago, siento las mismas emociones. Cierro los ojos y tengo mucha facilidad para eso. Para los recuerdos me vienen las emociones instantáneamente. Claro, esto es muy bueno cuando piensas en lo feliz que has sido. Cuando piensas en los momentos malos, es ahí donde tengo que decir no, no me conviene y lo corto. Esos momentos malos fueron en Villarquemado, ¿no? Sí, yo más que vivirlos era de ver sufrir mi padre y mi madre. Porque en realidad yo no pasé, si había poco que comer, yo era de las que comían. Y cuando miro las fotos de aquellos tiempos y veo esa tristeza que la necesidad causa, porque cuando hay hambre, lo primero que se nota es en la mirada. ¿Y cómo fue cuando te dijo tu madre que si te querías venir para Montreal? Fue una respuesta de sí con alegría. Eso sí que lo recuerdo en el momento que le dije, sí, madre, yo me voy con el padre, no te preocupes, puesto que la razón era para que después vinieran ellos lo más antes posible. Entonces, naturalmente que era que sí. Y si volviera a ocurrir, pues lo volvería a hacer. Mi padre no estaba solo y al mismo tiempo yo tampoco estaba sola, porque viviendo con él, realicé más tarde que quizá por eso fue fácil para mí también, porque me sentía muy segura, tenía a mi padre que me protegía. Hola. ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿y tu vida? Bien, gracias. Mira, aquí te presento a Daniel. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Y mi marido. Haciendo patria de Teruel, por lo que veo. Hombre, estuvimos en las fiestas de Villarquemado y las iban dando y tuve suerte de coger uno para recuerdo. Muy bien. Así que Porque bien. ¿tú de dónde eres? Yo soy de Alcoy, provincia de Alicante. Sí. Bueno, ¿y cómo os conocisteis? Pues yo la conocí cuando entré a trabajar en el tabaco y ella estaba allí. Y de momento pues yo iba mirando que no sé, yo era muy vergonzoso, ¿no? Sí. Me costó 2 años antes de... Sí, hablaba todas las chicas y a mí no me dirigía la palabra. Tanteando el terreno. Claro, él le gusta jugar seguro, ¿sabes? Pero te quedaste con una aragonesa y buena. Hombre, Aragón sí, le gusta porque, mucho, Manuel. Mucho. A mí Las los jotas. valencianos me quitan ya del territorio, porque dice que ya no soy ya valenciano, soy más aragonés que valenciano. Pues mira, nos encontramos en la calle San Laurent, podemos encontrarnos con multitud de lenguas, multitud de gente y esto me hace recordar cuando yo venía a hacer la compra con mi madre en las tiendas, comprar la carne con las bolsas colgando. Y a pesar de que los comienzos fueron difíciles aquí, ¿fue una adolescencia feliz la tuya? Feliz, feliz. Es por eso que cuando bajamos por aquí con mi marido, porque él también la vivió su adolescencia aquí, pues nos hace pensar en los años aquellos. Porque en tu familia, tengo entendido, tus padres tenían mucho amor, ¿no? Sí. Yo siempre oí en mi casa hablar del amor, de lo importante que es para ser feliz y tener una vida futura en matrimonio, había que estar enamorado. Cuando mi hija me habló de su marido, y me dijo, mamá, cuando lo conozcas, tú me dirás. Y cuando les vi, en la mirada en los ojos, supe que sí, que era verdad. Bueno, esta es la famosa ciudad subterránea, ¿no? Sí, hay de todo, para ir a ver un doctor, puedes tener lugar donde hacer la gimnasia, hay gimnasios, hay todo lo que necesites. Creo que en invierno puedes hacer vida aquí como si... Absolutamente. Sí, que no hay necesidad de salir fuera. No hay necesidad.
Y sobre todo con el frío que hace en invierno, ¿no? Ya, es muy bueno para el invierno. Y Clara, hemos hablado de tus padres, hemos hablado de tus hijos y los nietos. ¿Cómo cambia la vida eso? ¡Ay, mis nietos es estupendo! Hay quien dice que se quieren más a los nietos que a los hijos. Yo no estoy de acuerdo con ello. Lo que sí es un amor diferente. Lo más bonito es que los tienes un par de horas y después ya se van a los padres, así que tú terminas la obligación de Ya, es el lado bueno que tenemos los abuelos. ¿Y la forma que se educa a un nieto es diferente a la forma que se educa a un hijo? Sí, porque tú crías a tus hijos bajo tu noción, tus valores, lo que tú quieres. Claro que los hijos generalmente, los valores que tú les has inculcado, los guardan. ¡Hola! Estos son tus nietos, ¿no? Sí, Daniel, mira, aquí están mis nietos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hola. 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 ¿Cómo te llamas tú? Bien. Muene Gabriel. ¿Gabriel? Su madre los educó para que escuchen. Eso es Como importante. mi madre muy me ha hecho importante. conmigo. ¿Y mi hermano? No, creo que son mejores ellos. Creo que ellos obedecen más. No, pero Sandra tampoco, no era. ¿Se portaba bien Sandra de pequeña? Sí, La mejor. sí. ¿Tú qué vas a decir? Bien. Hablábamos de valores, Sandra, antes. Decíamos, es que tu hija sigue los valores que tú le enseñaste. Y yo digo, pues sí. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Ya, Ya. absoluto. Los chiquillos ahora ya están tranquilos, están ya jugando un poquito con la guitarra y se lo han pasado bien. Bueno, y ya la sorpresa final, ese libro que tenemos ahí, que no me has hablado de él. Ay, sí, pues mira, este libro verdaderamente fue una sorpresa para todos. Lo ha escrito una escritora, le hizo honor a mi madre. Mi madre estuvo en su casa durante unos 20 años. Y se trata de una amistad que a base del tiempo se hizo. Ella dice, qué bien te va tu nombre, perfecta. Y algunas veces hablo con ella y me dice, aún perfecta está dentro de mi casa. Aún oigo sus pasos en mi casa, ¿sabes? Clara, pues con ese positivismo que has heredado de tu madre ya nos despedimos. Muchas gracias por todo. Ha sido un Gracias a auténtico placer. vosotros, gracias a vosotros. ¿Quieres mandar algún saludo? Pues mira, ¿qué diría yo? Un fuerte saludo para todos los aragoneses de las tres provincias. Este programa lo encontramos que es extraordinario, fabuloso, darnos la voz a nosotros que estamos tan lejos. Yo lo vi, tuve la suerte de haberlo visto estando en Villar Quemado y lo encontré extraordinario, me gustó muchísimo y para todos vosotros un saludo muy fuerte desde Montreal. Ha sido un auténtico placer. Manuel, adiós y familia. Hasta luego. Buen viaje.